Las sombras de la noche envuelven las estrechas calles empedradas de Éfeso. El aire está cargado de tensión y peligro. De repente, los pasos apresurados de un joven resuenan contra las piedras húmedas. Alexandro corre desesperadamente, sosteniendo un pergamino enrollado contra su pecho, oculto bajo los pliegues de su túnica de lino. Sus ojos, llenos de determinación y terror, miran constantemente hacia atrás. Sabe que si lo descubren será ejecutado al amanecer. Pero el documento que lleva consigo no es cualquier pergamino. Es un testimonio que podría cambiar para siempre la comprensión del cristianismo primitivo. Es la confesión personal de Timoteo, el discípulo más cercano del apóstol Pablo, y contiene revelaciones que han permanecido ocultas durante casi 2000 años. ¿Qué secreto tan peligroso guardaba Timoteo, que su vida estuvo en constante amenaza? ¿Por qué su historia verdadera ha sido deliberadamente opacada a lo largo de los siglos? ¿Qué descubrió que lo convirtió no solo en un discípulo, sino en el heredero espiritual más importante de Pablo? La verdad que estás a punto de conocer desafiará todo lo que creías saber sobre los orígenes del cristianismo. No te vayas, porque lo que vamos a revelarte en los próximos minutos te sorprenderá de maneras que nunca imaginaste. En la pequeña ciudad de Listra, enclavada en las montañas de Galacia, nació un niño destinado a cambiar la historia. El año era aproximadamente el 33 después de Cristo, apenas unos años después de la crucifixión de Jesús. Timoteo llegó al mundo en una familia marcada por una división cultural y religiosa que definiría toda su existencia. Su madre, Eunice, era una mujer judía de profunda fe. Descendía de una familia que había mantenido vivas las tradiciones hebreas durante generaciones, incluso en tierras extranjeras. Cada mañana, antes del amanecer, Eunice despertaba a su hijo para enseñarle las escrituras sagradas. Con voz melodiosa, le recitaba los salmos de David, le contaba las hazañas de Moisés y le susurraba al oído las promesas que Yahvé había hecho a Abraham. «Timoteo», le decía mientras el sol comenzaba a asomar por las colinas, «tú eres parte de un linaje sagrado. La sangre del pueblo elegido corre por tus venas. Dios tiene un propósito especial para tu vida». La abuela Loida reforzaba estas enseñanzas con historias que parecían cobrar vida en los labios de la anciana. Le contaba sobre Daniel en el foso de los leones, sobre Esther salvando a su pueblo, sobre Jonás y la ballena. Para Loida, cada relato no era simplemente una historia antigua, sino una lección viva sobre la fidelidad de Dios y la importancia de mantenerse fiel a las tradiciones ancestrales. Pero dentro de la misma casa existía otra influencia completamente opuesta. El padre de Timoteo, Lysander, era un griego próspero, comerciante de telas finas que viajaba regularmente a las grandes ciudades del imperio. Era un hombre educado, que había estudiado en Atenas y conocía a fondo la filosofía griega. Para él, las historias bíblicas que su esposa y su suegra contaban al niño no eran más que supersticiones primitivas. «Hijo mío», le decía Lysander mientras caminaban por el mercado, «mira a tu alrededor, ve la grandeza de Roma, la sabiduría de Grecia, los logros de la civilización. Los dioses del Olimpo representan las mejores cualidades humanas, la sabiduría de Atenea, la fuerza de Ares, la belleza de Afrodita, pero el verdadero poder está en el conocimiento humano, en la filosofía, en la razón». Lysander quería que Timoteo fuera educado según los estándares helénicos. Le enseñaba matemáticas, astronomía, retórica y filosofía. Le contaba las hazañas de Alejandro Magno, quien había conquistado el mundo conocido antes de cumplir los 30 años. Le hablaba de los grandes filósofos, Platón y su mundo de las ideas, Aristóteles y su lógica, los estoicos y su disciplina moral. Esta dualidad creó en el joven Timoteo un conflicto interno profundo. Por las mañanas, mientras su madre le enseñaba sobre la obediencia a Yahvé, él asentía con respeto, pero por las tardes, cuando su padre le hablaba sobre el poder de la razón humana, también se sentía atraído por esas ideas. A los 12 años, Timoteo ya había desarrollado una mente inquisitiva y analítica, pero también un corazón sensible a lo espiritual. Podía recitar de memoria largos pasajes de los Salmos, pero también era capaz de debatir sobre los principios de la ética aristotélica. Hablaba fluidamente tanto hebreo como griego y comenzaba a dominar también el latín. Sin embargo, esta riqueza intelectual venía acompañada de una carga emocional pesada. Timoteo se sentía constantemente dividido, como si fuera dos personas diferentes en un solo cuerpo. Cuando estaba con su madre y su abuela, trataba de ser el joven judío piadoso que ellas esperaban. Cuando estaba con su padre, intentaba mostrar la curiosidad intelectual y el escepticismo racional que Lysander valoraba. Una noche,
Después de una discusión particularmente intensa entre sus padres sobre su educación, Timoteo salió a caminar por las calles silenciosas de Listra. La ciudad dormía bajo un manto de estrellas, y el joven se dirigió hacia las colinas que rodeaban su hogar. Allí, sentado sobre una roca, miró hacia el cielo estrellado y se hizo las preguntas que lo atormentaban. ¿Quién tengo que ser realmente? ¿Cuál es mi verdadera identidad? ¿Dónde está la verdad? Fue en ese momento de vulnerabilidad profunda cuando Timoteo experimentó algo que marcaría el resto de su vida. Una presencia, una paz inexplicable, llenó su corazón. No escuchó una voz audible, pero sintió con claridad una comunicación interna. Tu división es tu fortaleza. No tienes que elegir entre mundos, sino construir puentes entre ellos. El año 47 después de Cristo trajo consigo eventos que cambiarían para siempre el destino de Timoteo. Las noticias viajaban lentamente en aquella época, pero cuando llegaban, lo hacían con gran impacto. Un predicador judío había estado causando conmoción en las ciudades del Asia Menor. Su nombre era Pablo de Tarso, y su historia era tan extraordinaria como contradictoria. Pablo había sido Saulo, uno de los perseguidores más feroces de los seguidores de Jesús de Nazaret. Educado a los pies de Gamaliel, el maestro más respetado de Jerusalén, había sido un fariseo ejemplar, celoso de las tradiciones judías y decidido a erradicar lo que consideraba una herejía peligrosa. Pero algo había ocurrido en el camino a Damasco que había transformado completamente su vida. Cuando Pablo llegó a Listra, acompañado de Bernabé y un pequeño grupo de seguidores, la ciudad entera se llenó de expectación y nerviosismo. Los judíos locales estaban divididos. Algunos veían en Pablo a un traidor que había abandonado la fe de sus padres. Otros sentían curiosidad por sus enseñanzas. Los gentiles griegos y romanos, por su parte, no sabían qué pensar de este predicador que hablaba de un crucificado que había resucitado. Timoteo, ahora de 14 años, había desarrollado una madurez intelectual y espiritual que sorprendía a quienes lo conocían. Su educación bicultural le había dado una perspectiva única. Podía entender tanto el trasfondo judío del mensaje cristiano como su relevancia para el mundo gentil. Cuando Pablo comenzó a predicar en la sinagoga de Listra, Timoteo estaba entre los asistentes. El apóstol no era un orador al estilo griego clásico. Su apariencia física era poco impresionante, según los estándares de la época, pero había algo en sus palabras que trascendía la retórica, una convicción ardiente, una pasión que parecía venir de lo más profundo de su ser. Hermanos, decía Pablo con voz firme, durante años busqué a Dios a través de la observancia perfecta de la ley. Ayuné, oré, estudié, cumplí cada mandamiento, pero me faltaba algo fundamental, la paz con Dios. Esa paz no viene por nuestras obras, por perfectas que sean, viene por la fe en Jesucristo, quien murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Timoteo sintió que esas palabras se dirigían directamente a él. Durante años había tratado de complacer tanto las expectativas religiosas de su madre como las intelectuales de su padre, pero nunca había encontrado una síntesis satisfactoria. Por primera vez, escuchaba a alguien hablar de una fe que no se basaba en el cumplimiento perfecto de reglas externas, sino en una relación personal con Dios. Después del sermón, mientras la multitud se dispersaba en discusiones acaloradas, Timoteo se acercó tímidamente a Pablo. El apóstol, que tenía un don especial para discernir el potencial espiritual en las personas, notó inmediatamente algo especial en el joven. ¿Cómo te llamas, muchacho?, preguntó Pablo con una sonrisa cálida. Timoteo, señor, respondió el joven con respeto. ¿Y quién te ha enseñado sobre las Escrituras? Veo en tus ojos que conoces la palabra de Dios. Mi madre Eunice y mi abuela Loida me han instruido desde pequeño, pero también mi padre me ha enseñado filosofía griega y cultura romana. Pablo estudió al joven por un momento. En su experiencia misionera, había aprendido a reconocer a aquellas personas que Dios estaba preparando para propósitos especiales. Había algo en Timoteo que le recordaba a sí mismo a esa edad, la misma intensidad espiritual, la misma hambre de verdad, la misma capacidad para tender puentes entre mundos diferentes. Timoteo, le dijo Pablo poniendo una mano en su hombro, creo que el Señor tiene planes especiales para ti. ¿Te gustaría aprender más sobre el Evangelio de Cristo? Durante los días siguientes, Timoteo pasó cada momento libre con Pablo y sus compañeros. El apóstol le enseñó no solo sobre teología, sino sobre la realidad práctica de vivir como cristiano en un mundo hostil. Le habló sobre las iglesias que había fundado en Antioquía, Iconio y otras ciudades. Le describió las persecuciones que habían enfrentado, pero también las transformaciones milagrosas que había presenciado. El cristianismo no es simplemente una nueva filosofía,
o una variante del judaísmo, le explicaba Pablo mientras caminaban por las colinas alrededor de Listra. Es el cumplimiento de todas las promesas de Dios y la respuesta a todas las búsquedas humanas. En Cristo, judíos y gentiles pueden encontrar reconciliación con Dios y entre ellos. Una semana después de la llegada de Pablo a Listra, ocurrió un evento que marcaría un punto de inflexión en la vida de Timoteo. El apóstol había sido invitado a predicar en una reunión especial, donde se congregarían no solo los judíos locales, sino también algunos gentiles simpatizantes y curiosos intelectuales griegos. La reunión se llevó a cabo en la casa de Aquilas, un judío convertido al cristianismo que tenía una vivienda lo suficientemente grande para acomodar a una multitud considerable. El ambiente estaba cargado de expectación, pero también de tensión. Los líderes judíos tradicionales veían con recelo las enseñanzas de Pablo, especialmente su insistencia en que los gentiles podían ser salvos sin circuncidarse ni convertirse completamente al judaísmo. Pablo presentó su mensaje con una claridad y una pasión que cautivaron a muchos de los presentes. Explicó cómo Jesús de Nazaret había cumplido todas las profecías mesiánicas, cómo su muerte había expiado los pecados de la humanidad y cómo su resurrección había abierto el camino a la vida eterna para todos los que creyeran. En Cristo, declaró Pablo, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. La salvación no depende de la sangre que corra por vuestras venas o de las tradiciones que sigáis, sino de la fe en el Hijo de Dios. Estas palabras resonaron profundamente en el corazón de Timoteo. Durante toda su vida, había luchado con su identidad mixta, sintiéndose a veces como un extraño en ambos mundos. Pero Pablo le estaba diciendo que esa misma mezcla cultural podía ser una fortaleza, no una debilidad. Al final de la reunión, cuando la mayoría de los asistentes se habían retirado, Pablo se acercó a Timoteo y le hizo una propuesta que cambiaría su vida para siempre. Timoteo, le dijo con seriedad, he estado orando por ti y creo que el Señor me está dirigiendo a invitarte a acompañarme en mis viajes misioneros. Veo en ti cualidades excepcionales. Conoces tanto las escrituras hebreas como la cultura griega. Hablas varios idiomas y tienes un corazón sensible al Espíritu de Dios. Podría ser de gran ayuda en la expansión del Evangelio. Timoteo sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Pablo le estaba ofreciendo la oportunidad de unirse a su equipo misionero. Era algo que jamás había imaginado, pero que al mismo tiempo resonaba con los anhelos más profundos de su corazón. Pero tendría que dejar mi hogar, mi familia, murmuró Timoteo. Sí, respondió Pablo con comprensión. El discipulado tiene un costo. Jesús mismo dijo que el que no está dispuesto a dejar padre y madre por causa del Evangelio no es digno de él. No te estoy pidiendo que tomes esta decisión a la ligera. Ora sobre esto, habla con tu familia y luego dame tu respuesta. ¿Estaría realmente preparado para una vida de incertidumbre, persecución y peligro constante? Al día siguiente, habló con su madre, Eunice. Para su sorpresa, ella no se opuso a la idea. Aunque sus ojos se llenaron de lágrimas al pensar en la separación, reconoció que esta podría ser la voluntad de Dios para su hijo. Timoteo, le dijo tomando sus manos, desde que eras pequeño he orado para que Dios usara tu vida de manera especial. Si Él te está llamando a servir junto a Pablo, ¿quién soy yo para impedirlo? Ve con mi bendición. La conversación con su padre fue más difícil. Lysander se opuso firmemente a la idea. ¿Vas a desperdiciar toda tu educación para seguir a un predicador itinerante?, le preguntó con frustración. Tienes la oportunidad de convertirte en un ciudadano respetado, tal vez incluso en un funcionario romano, y lo vas a cambiar por una vida de vagabundo. Pero Timoteo había tomado su decisión. Aunque respetaba profundamente a su padre, sabía que tenía que seguir el llamado que sentía en su corazón. 3 días antes de partir con Pablo, Timoteo vivió uno de los momentos más significativos de su vida, pero también uno de los más peligrosos. Pablo había decidido bautizarlo como símbolo de su compromiso con Cristo, pero la ceremonia tendría que llevarse a cabo en secreto. La razón era compleja y políticamente delicada. Timoteo, como hijo de padre griego y madre judía, ocupaba una posición ambigua en la sociedad romana. Oficialmente, no había sido circuncidado, lo que lo excluía de la comunidad judía ortodoxa, pero tampoco era completamente gentil, ya que había sido educado en las tradiciones hebreas. Pablo sabía que para que Timoteo fuera efectivo como misionero, especialmente entre las comunidades judías, necesitaba resolver esta cuestión de identidad. Por eso, en una decisión que más tarde causaría controversia entre algunos cristianos, decidió circuncidar a Timoteo
antes de bautizarlo. Esto no es porque la circuncisión sea necesaria para la salvación, le explicó Pablo mientras se preparaban para el ritual. Como he enseñado claramente, somos salvos por la fe, no por las obras de la ley. Pero si vamos a ministrar entre los judíos, no podemos permitir que este obstáculo cultural impida que escuchen el evangelio. La ceremonia se llevó a cabo al amanecer, en una cueva escondida en las colinas fuera de Listra. Además de Pablo y Timoteo, estuvieron presentes Bernabé, Silas y Lucas, quien se había unido al grupo recientemente. También asistieron Eunice y Loida, quienes lloraron de alegría al ver a su hijo y nieto tomar este paso de fe. Después de la circuncisión, y una vez que Timoteo se hubo recuperado, Pablo procedió con el bautismo. Habían encontrado un manantial de agua clara que formaba una pequeña poza natural. El agua estaba fría, pero Timoteo apenas la sintió debido a la intensidad emocional del momento. Timoteo, dijo Pablo mientras lo sumergía en el agua, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así como Cristo murió y resucitó, tú también mueras al pecado y vivas para la justicia. Cuando Timoteo emergió del agua, experimentó una sensación de limpieza y renovación que jamás había sentido antes. Era como si hubiera dejado atrás una vida anterior y estuviera comenzando una nueva existencia. Pero lo que vino después fue aún más extraordinario. Mientras el pequeño grupo oraba alrededor de Timoteo, algo inesperado sucedió. Lucas, quien más tarde registraría cuidadosamente estos eventos, describió que una presencia tangible llenó la cueva. Timoteo comenzó a hablar en lenguas que nunca había aprendido, y Pablo reconoció inmediatamente que se trataba del don de lenguas descrito en las Escrituras. Hermanos, dijo Pablo con emoción, el Espíritu Santo está confirmando el llamado de Timoteo. Él será usado poderosamente por Dios. Pero había algo más. Durante la experiencia espiritual, Timoteo recibió lo que más tarde describiría como una visión reveladora. En esta visión, vio el futuro del cristianismo. Vio iglesias que se extendían por todo el Imperio Romano. Vio persecución y martirio, pero también vio triunfo y transformación. Sin embargo, la parte más impactante de la visión fue personal. Timoteo vio su propio futuro. Se vio a sí mismo no solo como compañero de Pablo, sino como su sucesor espiritual. Vio que llegaría el día en que tendría que liderar las iglesias que Pablo había fundado, que tendría que enfrentar herejías y divisiones, y que su vida terminaría en martirio. Esta visión fue tan intensa y específica que Timoteo decidió guardarla en secreto. Ni siquiera se la contó a Pablo inmediatamente. Sentía que era información demasiado peligrosa para compartir, especialmente considerando las implicaciones políticas y religiosas. Los primeros meses de viaje con Pablo fueron una educación intensiva en la realidad del ministerio cristiano. Timoteo descubrió rápidamente que la vida misionera no era nada parecida a lo que había imaginado. No había gloria ni reconocimiento, solo trabajo duro, privaciones constantes y peligro perpetuo. Su primera parada importante fue Iconio, donde Pablo había establecido una iglesia en un viaje anterior. La comunidad cristiana allí era pequeña pero fervorosa, compuesta principalmente por judíos convertidos y algunos gentiles simpatizantes. Sin embargo, también había una oposición organizada liderada por los líderes de la sinagoga local. Fue en Iconio donde Timoteo experimentó por primera vez la realidad de la persecución cristiana. Durante una reunión nocturna en la casa de un creyente llamado Marcos, fueron sorprendidos por una turba hostil. Los agresores no eran soldados romanos, sino judíos locales que veían en Pablo a un hereje peligroso. Ahí está el que pervierte la ley de Moisés, gritó uno de los líderes. Él enseña que los gentiles pueden ser salvos sin circuncidarse. La multitud irrumpió en la casa con palos y piedras. En la confusión que siguió, Timoteo vio por primera vez la violencia religiosa de cerca. Un anciano cristiano llamado Esteban, no el mártir de Jerusalén, sino un hombre local con el mismo nombre, fue golpeado brutalmente por tratar de proteger a Pablo. «Renuncien a esta herejía», gritaban los atacantes. «Vuelvan a la verdadera fe de Israel». Pablo, en lugar de huir, trató de razonar con sus atacantes. «Hermanos», les gritó por encima del tumulto, «yo soy tan judío como ustedes. Fui educado por Gamaliel, perseguí a la iglesia con celo, pero he encontrado al verdadero Mesías de Israel». Sus palabras solo intensificaron la furia de la multitud. Finalmente, los cristianos lograron escapar por una puerta trasera, pero no sin antes ver a varios de sus hermanos gravemente heridos. Esa noche, mientras se escondían en una cueva fuera de la ciudad, Timoteo experimentó su primera crisis de fe seria. ¿Realmente valía la pena sufrir tanto por este mensaje? ¿No sería más fácil simplemente volver a casa y vivir una vida normal? Pablo,
que había notado la lucha interna de su joven discípulo, se sentó junto a él. Timoteo, le dijo con gentileza, sé lo que estás pensando. Yo también pasé por esto. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que estamos en el camino correcto?, preguntó Timoteo con voz quebrada. Pablo guardó silencio por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Finalmente, habló con una intensidad que Timoteo nunca había escuchado antes. Déjame contarte algo que muy pocas personas saben, dijo Pablo en voz baja. Cuando Cristo se me apareció en el camino a Damasco, no fue solo una experiencia de conversión, fue una comisión específica. Él me mostró no solo mi propio futuro, sino el futuro de la iglesia. Timoteo se enderezó, sintiendo que estaba a punto de escuchar algo extraordinario. Cristo me reveló que el evangelio se extendería hasta los confines de la tierra, pero no sin gran costo. Me mostró que yo sufriría mucho por su nombre, que sería encarcelado, azotado y finalmente martirizado. Pero también me mostró que mi trabajo no moriría conmigo. Pablo miró directamente a los ojos de Timoteo. Me mostró que tendría un sucesor, alguien que continuaría la obra cuando yo ya no pudiera hacerlo, alguien que sería como un hijo para mí, que tendría la sabiduría para liderar las iglesias y enfrentar las herejías que vendrían. El corazón de Timoteo comenzó a latir más rápido. Estaba Pablo sugiriendo lo que él pensaba. Timoteo, continuó Pablo, desde el momento en que te conocí he sabido que tú eres esa persona. No es coincidencia que tengas la educación bicultural que tienes, ni que hayas experimentado las visiones que has tenido. Timoteo se quedó sin aliento. ¿Cómo sabía Pablo sobre sus visiones? Pablo sonrió ante la expresión de sorpresa de Timoteo. El Espíritu Santo me ha revelado mucho sobre ti, hijo mío. Sé que has visto tu propio futuro, que sabes lo que te espera, y sé que por eso has guardado silencio. Era cierto. Desde su bautismo, Timoteo había experimentado varias visiones sobre su futuro papel en la iglesia. Había visto específicamente que sería responsable de las iglesias de Éfeso y toda la región de Asia, que escribiría cartas importantes para la doctrina cristiana, y que enfrentaría herejías que amenazarían la pureza del evangelio. Pero también había visto su propio martirio, y esa visión lo había llenado de terror. Pablo, susurró Timoteo, ¿realmente crees que puedo cumplir esa misión? A veces siento que soy demasiado joven, demasiado débil. Fortaleza no viene de nosotros mismos, respondió Pablo. Viene de Cristo que nos fortalece. Y recuerda, Timoteo, que Dios usa a los débiles para confundir a los fuertes. Mientras el ministerio de Pablo y Timoteo se expandía por Asia Menor, una oposición más sutil, pero más peligrosa, comenzó a organizarse en su contra. No se trataba de la oposición abierta de los judíos no creyentes o de las autoridades romanas, sino de algo más insidioso. Una facción dentro de la misma comunidad cristiana que buscaba socavar la autoridad apostólica de Pablo. Este grupo, que más tarde sería conocido como los judaizantes, estaba liderado por hombres que afirmaban tener conexiones directas con los apóstoles de Jerusalén. Su mensaje era superficialmente piadoso, pero fundamentalmente subversivo. Insistían en que los gentiles convertidos al cristianismo debían circuncidarse y observar la ley mosaica para ser verdaderamente salvos. El líder de este movimiento era un hombre llamado Alejandro, un judío de Alejandría que había llegado a las iglesias de Galacia con cartas que supuestamente lo acreditaban como enviado de Santiago, el hermano de Jesús. Alejandro era un orador elocuente y un maestro de las Escrituras, lo cual hacía que su mensaje fuera particularmente persuasivo para los nuevos creyentes. La primera vez que Timoteo se encontró con Alejandro fue en Antioquía de Pisidia, donde Pablo había establecido una de sus iglesias más exitosas. La congregación estaba floreciendo, con gentiles y judíos adorando juntos en armonía. Pero cuando Alejandro llegó, comenzó inmediatamente a sembrar semillas de duda sobre la enseñanza de Pablo. Hermanos, decía Alejandro en reuniones privadas, Pablo es sin duda un siervo de Dios, pero su comprensión del evangelio está incompleta. Los verdaderos apóstoles en Jerusalén enseñan que la salvación requiere obediencia completa a la ley de Moisés. Timoteo observó con creciente alarma cómo estas enseñanzas comenzaron a dividir la iglesia. Familias que antes estaban unidas en Cristo, ahora discutían sobre circuncisión y observancia del sábado. Gentiles que habían encontrado libertad en el evangelio, ahora se sentían como cristianos de segunda clase. Lo que más perturbó a Timoteo fue descubrir que Alejandro no solo estaba cuestionando la doctrina de Pablo, sino también su autoridad apostólica. En conversaciones privadas con miembros prominentes de la iglesia, Alejandro sugería que Pablo nunca había sido realmente comisionado por los 12, que era un apóstol autodesignado sin autoridad legítima. ¿Ustedes estuvieron presentes cuando Cristo comisionó a Pablo?
preguntaba Alejandro retóricamente. ¿Vieron la resurrección? Caminaron con Jesús durante su ministerio terrenal. Los verdaderos apóstoles sí. Una noche, Timoteo fue testigo de una confrontación directa entre Pablo y Alejandro. La tensión había estado construyéndose durante días y finalmente estalló durante una reunión de líderes de la iglesia. «Alejandro», dijo Pablo con voz controlada pero firme, «tú estás pervirtiendo el evangelio de Cristo. Estás poniendo yugo de esclavitud sobre los hermanos que Cristo libertó». Alejandro respondió con aparente humildad, pero sus palabras estaban cargadas de veneno. «Pablo, hermano, solo estoy enseñando lo que me han instruido los pilares de la iglesia en Jerusalén. ¿Te opones acaso a Pedro, Santiago y Juan? Si Pedro, Santiago o Juan enseñaran algo contrario al evangelio que yo predico, me opondría a ellos también», respondió Pablo sin vacilar, «porque no recibí este evangelio de hombre alguno, sino por revelación directa de Jesucristo». La confrontación continuó durante horas, con argumentos teológicos complejos volando de un lado al otro. Pero lo que más impactó a Timoteo fue darse cuenta de que esta no sería la última vez que enfrentarían este tipo de oposición interna. Los meses siguientes trajeron una serie de eventos que probarían la fe de Timoteo como nunca antes. El grupo misionero había crecido e incluía ahora a varios compañeros: Lucas el médico, Silas el profeta, Aristarco de Tesalónica y un joven entusiasta llamado Demas que se había unido a ellos en Berea. Demas parecía ser el discípulo perfecto. Era elocuente, valiente y aparentemente completamente dedicado a la causa del evangelio. Había demostrado su valor en varias situaciones peligrosas y se había ganado la confianza de todo el grupo. Pablo incluso había comenzado a considerar darle mayores responsabilidades en el ministerio, pero Timoteo había notado algunos cambios sutiles en Demas durante las últimas semanas. Había momentos en que desaparecía por horas sin explicación. Cuando regresaba, siempre tenía excusas plausibles. Había estado visitando a contactos locales, explorando oportunidades de ministerio, o simplemente necesitaba tiempo a solas para orar. La verdad se reveló de la manera más brutal posible durante su estancia en Filipos. Pablo había establecido una iglesia próspera allí, liderada por Lidia, una comerciante de púrpura que se había convertido junto con toda su familia. La iglesia se reunía en su casa, y esa noche había una reunión especial para orar por la expansión del evangelio en Macedonia. La reunión había comenzado normalmente, con cánticos, oraciones y enseñanza de Pablo. Pero alrededor de la medianoche, cuando la mayoría de los participantes estaban profundamente involucrados en la oración, el sonido de pasos militares resonó en las calles empedradas de Filipos. «¡Soldados!», susurró alguien cerca de la ventana. El pánico se apoderó del grupo inmediatamente. Las reuniones cristianas no estaban oficialmente prohibidas, pero las autoridades romanas las veían con sospecha, especialmente cuando involucraban a agitadores conocidos como Pablo. «Cálmense», dijo Pablo, levantando la mano. «Si nos buscan, me entregaré yo solo. No hay razón para que todos sufran». Pero antes de que pudieran tomar cualquier acción, la puerta fue derribada violentamente. Soldados romanos irrumpieron en la casa con antorchas y gladios desenvainados. Su líder, un centurión de aspecto severo, señaló directamente a Pablo. «Ahí está el agitador judío. ¡Arréstenlo!». Lo que siguió fue una escena de caos. Mientras los soldados se abalanzaban sobre Pablo, Timoteo notó algo que lo llenó de horror. Demas estaba parado junto a la puerta, conversando en voz baja con uno de los soldados, y en su mano tenía una pequeña bolsa que tintineaba con el sonido inconfundible de monedas de plata. La traición era evidente y devastadora. Demas había vendido a Pablo a las autoridades romanas. Timoteo sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Si alguien tan aparentemente comprometido como Demas podía traicionar la causa, ¿en quién se podía confiar realmente? Durante la confusión del arresto, Timoteo logró escapar junto con algunos otros miembros del grupo. Se escondieron en las colinas fuera de Filipos, desde donde podían ver las antorchas de los soldados peinando la ciudad en busca de más cristianos. «¿Cómo pudo hacer esto?», murmuró Timoteo, con lágrimas de rabia y dolor corriendo por sus mejillas. Lucas, que había logrado escapar con él, puso una mano consoladora en su hombro. «El corazón humano es engañoso más que todas las cosas», dijo citando las Escrituras. «Esto nos recuerda que nuestra confianza debe estar en Cristo, no en los hombres». Pero para Timoteo, esta experiencia fue más que una lección teológica. Fue el momento en que perdió para siempre su inocencia sobre la naturaleza humana y la realidad del ministerio cristiano. Años después, cuando Timoteo ya se había establecido como líder de la iglesia en Éfeso, ocurrió el evento que revelaría el secreto más profundo de su vida. Pablo había sido arrestado en Roma y enfrentaba la posibilidad del martirio.
Las iglesias que habían fundado juntos estaban siendo atacadas por herejías y divisiones internas. Una noche, mientras Timoteo oraba en su habitación, experimentó la visión más intensa de su vida. En esta visión, se le reveló no solo su propio futuro, sino también información que cambiaría para siempre la comprensión del cristianismo primitivo. En la visión, Timoteo vio el verdadero alcance de la conspiración contra Pablo. Los judaizantes no eran simplemente cristianos mal enseñados. Eran parte de una red organizada que buscaba controlar la dirección de la iglesia cristiana. Esta red tenía conexiones no solo en Jerusalén, sino también en Roma. Y su objetivo final era fusionar el cristianismo con el judaísmo tradicional de tal manera que perdiera su carácter universal. Pero lo más impactante de la visión fue la revelación de que esta conspiración continuaría durante generaciones, evolucionando y adaptándose, pero nunca desapareciendo completamente. Timoteo vio que su propia misión no era solo preservar las enseñanzas de Pablo para su generación, sino codificarlas de tal manera que pudieran resistir estas distorsiones futuras. Esta fue la razón por la que Timoteo escribió las cartas que conocemos como las epístolas pastorales, aunque tradicionalmente se atribuyen a Pablo. En realidad, fueron escritas por Timoteo siguiendo las instrucciones específicas que Pablo le había dado antes de su martirio y basándose en las revelaciones que había recibido sobre el futuro de la iglesia. Los últimos años de la vida de Timoteo fueron marcados por una serie de desafíos que pusieron a prueba todo lo que había aprendido durante sus décadas de ministerio. Herejías sofisticadas amenazaban la pureza doctrinal de las iglesias. Líderes corruptos buscaban poder personal en lugar de servir a Cristo. Y la persecución romana se intensificaba bajo el emperador Domiciano. Pero Timoteo había aprendido el secreto de la perseverancia cristiana. No dependía de la fuerza humana, sino del poder del Espíritu Santo. Había visto cómo Pablo había enfrentado adversidades aparentemente imposibles y había salido victorioso, no por su propia sabiduría o fortaleza, sino por su dependencia total en Cristo. Cuando finalmente llegó el momento de su propio martirio, Timoteo estaba preparado. Había cumplido la misión que se le había encomendado. Había preservado el evangelio puro para las generaciones futuras. Había establecido líderes fieles en las iglesias y había dejado un legado de literatura cristiana que guiaría un legado de literatura cristiana que guiaría iglesia durante siglos. La historia de Timoteo nos enseña que el cristianismo auténtico siempre ha enfrentado oposición, tanto externa como interna. Nos muestra que la fe verdadera requiere valor, perseverancia y una dependencia total en Cristo que va más allá de nuestras propias capacidades. Pero también nos revela algo más profundo, que Dios usa a personas ordinarias para lograr propósitos extraordinarios. Timoteo no era un superhéroe espiritual, era un joven normal con dudas, miedos y limitaciones. Sin embargo, cuando puso su vida completamente en las manos de Dios, se convirtió en un instrumento poderoso para el avance del reino de Cristo. Era simplemente la comprensión de que, cuando nos rendimos completamente a los propósitos de Dios, Él puede hacer a través de nosotros mucho más de lo que jamás podríamos imaginar por nosotros mismos. Hoy, casi 2000 años después, el mensaje de Timoteo sigue siendo relevante. En un mundo lleno de confusión espiritual, divisiones religiosas y desafíos morales, necesitamos la misma fe valiente y la misma dependencia en Cristo que caracterizaron la vida de este extraordinario discípulo. ¿Cuál es tu respuesta al llamado de Dios en tu vida? ¿Estás dispuesto a seguir el ejemplo de Timoteo y confiar en que Dios puede usar tu vida ordinaria para propósitos extraordinarios? Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha inspirado a conocer más sobre la fe cristiana auténtica, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Aquí encontrarás más historias poderosas de los héroes olvidados de la fe, análisis profundos de las Escrituras y enseñanzas que te ayudarán a crecer en tu camino espiritual. Dale like a este video si te ha bendecido. Compártelo con otros que necesiten escuchar este mensaje de esperanza y valor. Y déjanos un comentario contándonos cómo la historia de Timoteo ha impactado tu vida. Recuerda que cada semana publicamos contenido nuevo que te ayudará a profundizar en tu fe y a descubrir las verdades transformadoras de las Escrituras. No te pierdas ningún video activando la campanita de notificaciones. Que la valentía de Timoteo y la fidelidad de Pablo te inspiren a vivir una vida de propósito eterno. Hasta la próxima historia extraordinaria de fe.